Días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otra vez a mi espacio. Mi nombre es Jesús González y hoy vengo a hablarles de temas bastante importantes. Ahora sí, vamos a iniciar lo que vendría siendo este con la dinámica del espacio del canal, ¿no? Pero primero que todo, déjenme recalcar una cosa antes de empezar el video. Ya lo anterior mencionado de lo que iba a hablar, me vino un usuario y me escribió que es Alberto, ¿no? Del grupo en el que estoy, en el grupo en el que me metieron. La moto, coño. Este, em, el usuario llamado Alberto es un psicólogo, un psiquiatra, él habla de psiquiatría y psicología, y él me recomendó a mí que leyera Freud. Yo he leído en unos libros de psicología Freud, pero no un libro como tal. Entonces yo creo que su recomendación vale mucho la pena, porque realmente él está siendo sincero conmigo y no va a endulzar las cosas. Me dijo que los psicoanalistas son muy celosos con la gente que no sabe que no se ha sumergido totalmente en esos temas, y me parece correcto lo que dice. Entonces, yo te puedo hablar ahí de unos conceptos de psicología, ¿no? No soy ignorante en eso, pero profesional no lo soy. Solo tengo 17 años, estoy en plena secundaria, ¿qué voy a hacer yo? Entonces yo creo que su recomendación es bastante buena y bastante realista y sincera. Y es un apoyo para que mi canal crezca sin polémica, sin que nadie me pueda, ningún hate pueda, este, comentar de mis videos. Y también agradezco a Nathan, que comentó ayer en mi video, Armandoski Trotsky, que también comentó en mi video, y tengo su contacto, gracias a él, de verdad bastante apoyo. Espero que podamos seguir comunicándonos y aparecer en un live suyo, qué sé yo, debatir o hablar, qué sé yo. Sin más preámbulos, vamos a hablar del tema importante de hoy. El tema importante es una crítica mía a Rigoberto Hidalgo y su más reciente debate, cristiano versus satanista. Pero vamos a ver, para la gente que no conoce a Rigoberto Hidalgo, o ya en este punto la gente debería saber quién es él. O sea, él no es un completo desconocido. Tiene 1 millón de seguidores, creo que en Instagram, TikTok. En YouTube no tiene tanto. Se hace llamar Rigoberto Hidalgo de Defensa Urbana en YouTube. Bueno, Rigoberto Hidalgo es una personalidad de internet que se dedica a la apologética y se dedica al debate de su fe, ya que él es cristiano y es protestante, es evangélico, seguramente es evangélico, es protestante. Que aunque no sé si es protestante o no, porque él cree en la Trinidad, al menos que sea, no sé, calvinista, qué sé yo. En fin, Rigoberto Hidalgo, ¿verdad? Se dedicó a hacer debates de gente que no sabe defender sus argumentos ante su verdad absoluta. Bueno, principalmente déjenme decirles que Rigoberto Hidalgo es más falso que político en campaña. Porque cuando yo lo vi, ¿verdad? Yo era ateo. Y yo dije, este chico es extraordinario, tiene talento. Un short que vi. Pero cuando vi lo arrogante que era, lo rápido que hablaba y que usaba, además, la gorra de Donald Trump y apoyaba sectores de la derecha, no me lo tomé en serio y dije, ¿qué mierda es esto? Esto no es un cristiano, esto técnicamente parece más un fariseo que un propio cristiano, ¿no? Entonces me di cuenta de que el loco de Rigoberto Hidalgo debatía, este, pero sus debates son bastantes, sus debates no buscan pues el aprendizaje como tal. Vamos a ver por qué no buscan el aprendizaje de manera objetiva. Díganme algún fan de Roberto Hidalgo un debate que haya hecho él.
Yo me vi el debate que hizo con Mia Skylar, el debate que hizo con Pablo Lorenzo, y adivina que todo sigue un patrón. Todo es marketing y profesional. Porque además, yo vi un canal muy bueno, de un psicólogo muy bueno llamado Martin, llamado Mente Humana. Y técnicamente él le había escrito a Rigoberto Hidalgo y él solo le dijo que los debates que se hacían eran en su propio espacio. Porque él tiene una agenda, no trabaja para alguien, para algún círculo, ¿no? Que le recomienda en los debatientes para hacer debates y generar dinero. Entonces, Rigoberto Hidalgo, cuando hace un debate, hace marketing para generar dinero. Cuando uno hace un debate, cuando él hace el debate en su propio espacio, entonces él busca ganar dinero. Yo no busco ganar dinero, nunca voy a monetizar con YouTube. Yo lo que busco es realmente el aprendizaje, ¿no? La educación, la formación. Entonces, ¿qué pasa? Que además, Rigoberto Hidalgo tiene lo que llaman el efecto Dunning-Kruger, efecto Dr. Fox y la ofuscación. Ofuscación porque habla muy rápido, ¿verdad? Dice cosas, dice palabras, ¿verdad? Muy rápidas, a una velocidad bastante exagerada. ¿Qué pasa? Que al usar un vocabulario sofisticado, técnicamente la gente lo verá como un intelectual y un profesional. ¿Qué pasa, amigos? Que él, si se quiere ver con un intelectual, debería, no sé, grabar con Google, debería, no sé, trabajar para Google o Academia o algo, porque si tú estás en YouTube, en su mayoría van a haber jóvenes de 15, 14 años que tienen el cerebro, la mente llena de brain rot y esas cosas, no lo entienden, pero ¿qué pasa? Que el Rigoberto Hidalgo se hace sus propios edits para hacer que los jóvenes con la cabeza putrefacta vean, le den clic a sus videos y vean sus edits y le den más de 300.000 likes. Yo no quiero 300.000 likes, yo quiero educar y llegarle a la gente que sea, no importa el sector. Quiero llegarle a la gente que sea para que se eduque y se sepa formar bien. Porque es que este tipo no entiende. Y muchos fans de la apologética y eso, lo que sea, yo no quiero en verdad que la gente crea en mi filosofía o mi manera de ver la vida. Eso es algo individual, individualista, algo personal. Yo lo que creo es que deberían dejar las mentiras, coño. O sea, este Rigoberto Hidalgo es una falta de respeto porque dice que la gente atea no estudia, a él le faltan estudios y ahorita mismo voy a darle una respuesta a algunas falacias que ha dicho. Bueno, Rigoberto Hidalgo, tal vez no sé si vayas a ver mi video o no, porque tampoco me voy a dedicar en mi canal de YouTube a dedicarte videos a ti. Voy a dedicar videos a lo que me gusta, a lo que me gusta hacer, al aprendizaje, la educación y esto. Pero vamos a ver, ¿qué proceso físico-químico? ¿De qué proceso físico-químico viene la moral? ¿Dónde viene la moral? Bueno, Rigoberto Hidalgo, lo que es la ética, la moral, es bastante difícil. Pero vamos a ver, la historia comienza en la Edad Antigua. La Edad Antigua da comienzo a, técnicamente, a lo que llamamos historia como tal, ¿vale? Les voy a explicar en un momento qué es la prehistoria. La prehistoria es antes de la historia y es el, el inicio, el punto de inicio en el cual aparecen los primeros seres humanos en varias especies, porque nosotros somos seres humanos con, de varias especies y esas especies tienen subespecies y razas. Por ejemplo, los perros vienen de una misma especie, pero tienen varias razas. ¿Me entienden? El ser humano, lo que es la teoría de la evolución, ¿no? Que fueron bastantes homínidos de la antigüedad. ¿Qué pasa? Que por supervivencia, ¿verdad? Un organismo vivo
vamos a comparar por ahora dos seres humanos, buscan reagrupación, agrupación, adaptación, supervivencia y sobre todo organización. Porque los seres, los homínidos, ¿verdad? Que antes no poseían la inteligencia que actualmente poseemos, eran simplemente animales que estaban en medio de muchos peligros. Y estos peligros técnicamente eran la moto, Dios mío. Este, estos peligros técnicamente eran otras especies que podían vencerles por poseer fuerza, este, por ser una manada tan grande, por ser salvajes, miltitió aquellos. ¿Qué pasa? Que los seres humanos, o los homínidos en ese caso, estaban en un lugar lleno de peligros. Y esa especie necesitaba la supervivencia de su especie. ¿Y qué empezaron a hacer? El ser humano empezó a desarrollarse, empezó a desarrollar inteligencia. ¿Y qué es el concepto de inteligencia? La capacidad de poder resolver problemas. El ser humano tuvo la capacidad de resolver problemas creando instrumentos, instrumentos que le servirían de ayuda para defenderse de otras especies más peligrosas que ellos. Crearon otros instrumentos como vestimenta, que la vestimenta no fue como muchos dicen que hay, fue porque sen- sentían pudor, sentían pena al estar desnudos. A lo personal, y lo más lógico parece, es que el clima o la entropía, que el clima y la entropía, ¿vale? Yo creo que Armandowski sabe eso, porque él hablaba mucho en sus videos de la termodinámica. La entropía es irreversible, ¿sabes? Y, el, y los cambios de temperatura, y la temperatura, pues, que si el frío, calor, ustedes saben. Y son que los seres humanos, evidentemente, empezaran, pues, a buscar maneras de no morirse por la exagerada, la exagerada cantidad de clima. ¿Y por qué? Porque eran menos, el planeta Tierra estaba menos poblado que hoy en día, que somos 8 billones de seres humanos. Entonces empezaron a crear vestimenta para cubrirse y para sobrevivir a altas o bajas temperaturas. Y también empezaron a reorganizarse. ¿Reorganizarse de qué manera? Las cavernas, este, las cavernas, que las cavernas era obviamente un hogar de supervivencia, un espacio que ellos mismos organizaron para la supervivencia de su especie. También empezaron a buscar otros métodos de comer los alimentos sin que les hagan daño. También los seres humanos poseyeron inteligencia para poder identificar alimentos que les hicieran bien y que les hicieran mal. ¿Por qué? Porque de seguro un hombre o un homínido prehistórico agarró un hongo, se lo comió y resultó ser venenoso. Sus amigos que lo vieron morir, que lo vieron retorciéndose en el suelo, dijeron, esta cosa no se puede consumir, porque si no vamos a perecer. Entonces, ¿qué pasa? Que al final de la prehistoria y el comienzo de la historia, porque el comienzo de la historia comienza con la creación de la escritura, ¿sabes? Porque la historia es algo en el cual se encuentran hallazgos arqueológicos y registros de tales sucesos. Estos sucesos son verídicos si hay alguna prueba arqueológica de la época que detalla tal y tal. Por algo, los historiadores expertos pueden decirnos cuando algo es totalmente falso y cuando algo es totalmente verídico y empírico, porque no solamente los registros lo indican, sino que también hallazgos arqueológicos tienen parentescos o tienen parentescos con lo que describen esos registros. Entonces, ¿para qué fue la escritura? Y de la escritura empieza la comunicación. Y ya al comunicarnos, ya empezamos a tener conciencia y empezar a ser racionales.
al ser humano ya poseer escritura, técnicamente tenía una forma de poder comunicarse. ¿Y por qué? Porque, porque, al, porque fue el contexto. Eso fue. La creación de la escritura fue el contexto. El arte rupestre es una forma de comunicarse a través de ilustraciones que reflejan su situación real, ¿sabes? Un homínido, encendiendo una fogata, cocinando, eso era su rutina diaria, su hablar, decir, mira, yo acabo de prepararme un filete, por ejemplo. Entonces, al crear la escritura, los seres humanos empiezan a volverse más inteligentes y a crear lo que serían los caracteres. Y este tipo de caracteres serían lenguas de la antigüedad. Lenguas, bueno, escrituras, perdóname lo que digo, escrituras, porque técnicamente el vocabulario son caracteres que simbolizan un sonido con la boca. Entonces, al tener la escritura, ellos dibujaban caracteres y esos caracteres generaban un sonido y ese sonido generaba un significado. Por ejemplo, vamos a darle un ejemplo para que se entienda fácil, ¿ok? El homínido tenía hambre, entonces en su carácter ponía un triángulo y este triángulo ah, significaba mm, mm, y este significaba hambre. Entonces, al pronunciar el triangulito y hacer el sonido fonético de tal carácter, entonces ya sus amigos sabían que el tipo tenía hambre y se podían ir a cazar para buscar alimento, a cosechar, qué sé yo, porque ya en el neolítico no solo no solo mataban animales, sino también cultivo y esas cosas, ¿no? Porque está el paleolítico, mesolítico y neolítico, edad del cobre, bronce y hierro. Eso es historia. Eso es prehistoria, digo, eso es prehistoria todavía. Aunque la edad del bronce, la edad del cobre y de hierro también entra dentro de la historia, ¿no? Pero bueno. En fin. Entonces, al formar caracteres, que era la escritura, esos caracteres tenían un significado y también su significado fonético, ¿no? Este carácter significa un sonido y este sonido representaba algo que necesitaba. O sea, era una organización de supervivencia que técnicamente le servía de algo a estos homínidos. ¿Me entiendes? Empezaron a tener conciencia y ahora los seres humanos, al ser muy experimentados, empezaron a ver todas las cosas de su entorno. Empezaron a ver que si el crecimiento de las plantas, las otras especies, lo que estaba a su alrededor y tuvieron mucho que explorar. De ahí empezaron las preguntas. Por ejemplo, el sexo, las relaciones sexuales, la reproducción. Esto tiene un origen, pero ¿de dónde venimos nosotros? ¿Y qué hacemos aquí? Y esto, y esto, y esto. Y al hacerse tantas preguntas, dijeron, bueno, nosotros en su contexto cultural, en su contexto de aquella época y en sus limitaciones e ignorancia, dijeron, bueno, deben haber seres como nosotros, porque los dioses de la antigüedad tenían reflejos de los seres humanos, ¿saben? Como el conflicto, si ustedes leen la Ilíada, yo me la estoy leyendo, y los dioses tienen caracteres muy humanos. Entonces dijeron, deben haber seres más poderosos que nosotros y como nosotros, quienes controlan y tienen fuerza sobre lo que hay a nuestro alrededor, lo que hay en nuestro entorno y la supervivencia. ¿Vale? Entonces ahí nació el animismo, ¿no? Que si las plantas, el agua, todo eso tiene energía, ¿no? Y eso se fue simplificando y fue evolucionando, ¿sabes? El contexto y la cultura. Pero ¿qué pasa? El cristianismo se quedó porque es verdadero. No. El cristianismo se quedó por el entorno, contexto, situación y sobre todo el beneficio que le traería a los gobernantes de aquella época. Porque yo creo que Constantino no era un verdadero cristiano. Solamente
Y es verdad, o sea, Constantino, emperador romano, técnicamente vio el cristianismo como una gran oportunidad para ganar apoyo político y social, ¿vale? Porque ya las religiones paganas ya iban desvaneciéndose por la nueva creencia religiosa, por la fe, por querer el judaísmo. Y si no estoy mal, y para aquellos cristianos, el cristianismo tiene bases del judaísmo, porque los escritos del Antiguo Testamento vienen del judaísmo. Ok, entonces podemos seguir con la otra cosa. ¿Qué creó la civilización? Es una respuesta fácil. Como dice Aristóteles al principio de su libro llamado Política, dice que el ser humano es muy sociable y que el gobierno, la sociedad se reorganiza, ¿sabes? Es algo biológico, es algo reorganizarse, ¿no? Unirse, ¿verdad? Por la propia supervivencia. ¿De qué carga el Estado? El Estado es un mandatario fuerte, que es la cara de la tribu. Vamos a usar ese término. Esta cara de la tribu, ¿verdad? Tiene un poder y una influencia y una inteligencia, ¿no? Una capacidad de resolver problemas más, más superior que las demás especies. Las especies impresionan y le van a seguir. Al seguirles estos, entonces tienen su propio espacio, que es un país. La tribu, al tener su espacio limitado, porque hay otros que son también dominantes, al tener su espacio, el líder de la tribu se organiza, crea una fuerza especial con armamento por si vienen invasiones a atacarles. Y al crear esto, técnicamente la sociedad se siente bien cuidada. También hubieron varios trabajos, ¿no? Para su supervivencia. Y esta organización era para la supervivencia de la tribu y de una especie. Principalmente Aristóteles lo dice de otra manera en su libro Política. Y si viene aquí un filósofo, que ojalá, yo me gusta mucho la filosofía, que venga y comente libremente, para que vea que lo que yo estoy diciendo, en comparación, esté llena de errores o tenga algo de verídico. Vamos a darle pues. Entonces, pues de ahí vino la civilización, la organización de especies por su propia supervivencia. Entonces, y bueno, empezaron a crear leyes para la supervivencia de la especie, para que no haya mal. Y adivina qué, también sus creencias religiosas en seres más poderosos que ellos hicieron intervenir para que no hayan desastres y problemas. También impusieron creencias religiosas para que los miembros de la tribu pudieran técnicamente tener una vida pacífica y tranquila. Y de ahí, del pensamiento humano, de los sentimientos que salen del ser humano, también vino en la moral. Aquí tengo un libro de los clásicos, ¿no? De Platón, Diálogos Socráticos. Yo me leí Critón, Apología de Sócrates y Fedón. Que Fedón es mi favorito. Yo había visto en un video que Armandowski, ¿verdad? Tenía un libro de Platón. No sé si te leíste Apologética, Armandowski. Es un libro bastante... Me encantó mucho, ¿no? La moral y la ética fueron evolucionando a través de la antigüedad. Y uno de estos cuestionadores y fundadores de la ética fue Sócrates, nacido en el 469 antes de la era común. Sócrates tiene su registro en los escritos de Platón y en otros escritos, ¿vale? Este libro es bastante interesante y se lo recomiendo a aquel que se inicie en la filosofía porque le va a servir muy útil. Los diálogos socráticos, a mi parecer, me gustaron bastante.
bueno, en fin, la moral no tiene un punto fijo en la historia. No es que el ser humano, de allá para acá, eso viene de la organización, de la supervivencia, de la adaptación, de la escritura, de la comunicación y sobre todo de la supervivencia de la tribu, porque de ahí salen los gobiernos, de salen los países, las fronteras, las limitaciones, las guerras de tener poder sobre los demás, de que un líder quiere sublevarse, ¿no? De que quiere obtener beneficios, es algo biológico, el salvajismo, la avaricia del ser humano es algo totalmente biológico. Pero no es biológico que venga el gen de la avaricia, no. Es algo más que viene con el sentido de supervivencia, no. En el ser humano necesita esta zanahoria, el homínido necesita la zanahoria porque tiene hambre, está pasando días de hambre, no se va a dejar morir. Ve a alguien que tiene una zanahoria, ve sus rasgos, ve que es más débil que él, más frágil, más eso. Decide atacarle. Y al atacarle, obtiene lo que él quiere. A eso es lo que yo me refiero, en comparación. Entonces, Roberto Hidalgo, la moral no es totalmente objetiva y tampoco es totalmente fija, porque no solo la moral es por la organización de una tribu, sino también por su cultura y su tradición. La moral puede estar atada a creencias religiosas, como ya habíamos hablado, sobre el poder de los dioses que tienen fuerzas en la naturaleza, en el entorno, y eso hace que los seres humanos le rindan culto a esas fuerzas en la naturaleza para que les favorezcan. Y al favorecerles técnicamente, ellos crean su moral basándose en estas fuerzas de la naturaleza que les dan beneficios a ellos. Depende de sus creencias y de su cultura y tradición, porque también viene el contexto del país. Entonces la moral es totalmente diferente en muchas ocasiones, ¿sabes? En el siglo XIX los mormones técnicamente este, cometían lo que sería, ¿cómo es que se llama? Matrimonio entre... Porque Joseph Smith tuvo varias esposas y eso aparece en el libro del mormón. Bueno, en el libro del mormón no, yo creo que es, que es otro libro de Joseph Smith. Este, Doctrina y Convenios. Doctrina y Convenios. Que vi un short de Armando Trotsky que hablaba sobre eso. Es que coño, es que Armando es un buen youtuber. Da buenos videos. Les recomiendo su canal, que se vayan a suscribir si no lo han hecho. Y también al mío, suscríbanse, sean bienvenidos a mi espacio. Entonces seguíamos hablando. Entonces, técnicamente la moral puede estar atada a creencias religiosas para que les favorezcan a ellos. O no pueden. Hay estados laicos, como Inglaterra, ¿no? Que es bastante sensible con los casos de las creencias y la imposición de religiones. Igual, en las leyes pueden estar atadas algún tipo de ideología, sea de derecha o izquierda, y eso. Y lo otro que dijo Rigoberto Hidalgo, que me dejó pensando es, que ¿dónde está el cadáver de Jesucristo? ¿Por qué hay tumba vacía? Bueno, amigo, es que los evangelios el primer evangelio que se escribió es el de Marcos. Y los evangelios se escribieron mucho, pero mucho después de la muerte de Yeshua ben Yosef o Jesús de Nazaret. Este, este, yo creo, en mi parecer, que además, vamos a ver, los evangelios fueron escritos a mediados del siglo I y siglo II, aunque hay muchos, ¿verdad?, que trataron de complementar la historia y son los apócrifos que no son canon porque trataron de complementar una historia y le agregaron más cosas y no son aceptados por la iglesia. Pero igualmente los evangelios no dejan de tener su misticismo, claro. En el evangelio de Marcos fue el primero de ellos. Luego Lucas, Mateo y Juan.
o Mateo, Lucas, Juan, no sé. Yo sé que el de Juan es el último, que se escribió en el 110 después de la era común. La tumba vacía podría ser cualquier cosa, pero la resurrección no. Un historiador serio no te diría que Jesucristo resucitaría. Eso ya forma parte de la fe y de la convicción del religioso. Pero no es, pero no. Claro, entonces él va a venir con la trampa de mencióname registros históricos. Mi amigo, Jesús tal vez tiene más evidencias que Alejandro Magno. Pero ¿qué pasa? Que la historia de Jesús está entre el misticismo y la realidad, igual que las hazañas de Alejandro Magno y algunas cosas que se hablan de Sócrates. Es verdad que Jesús, el judío, tiene más evidencias históricas de su existencia que el gran sabio Sócrates, del que sé que no sé nada. Pero esto no significa, primero, que Jesús sea Dios, que haya resucitado, porque eso no se demuestra aún. Que no haya cadáver significa que se haya levantado. Además, en los primeros escritos, creo, hablaban de una aparición espiritual, de una aparición carnal. De los evangelios, los más antiguos que tenemos son del siglo IV. Imagínate esas traducciones que deben de estar manipuladas. Un evangelio puro y completo del siglo I después de la era común, hallazgo arqueológico de un registro del siglo I después de la era común, es totalmente inexistente. Por ahora los evangelios más antiguos tienen del siglo IV. Y del siglo IV pasaron más de un siglo de la muerte de Jesús y de los evangelistas. Y también aparte he de recalcar que de, de que no por eso Jesús significa que haya resucitado. Pueden haber un montón de situaciones. Y también déjame decirte algo, no demuestra que sea Dios. Ay, pero que Jesús es un mentiroso. Mira, todos mentimos, la verdad. Yo no voy nada en contra de Jesús. Antes sí iba en contra, pero ahora no. Y tenemos que recordar que este tipo de personajes de la antigüedad, en el que se basaron religiones como Siddhartha Gautama, Lao Tse, Confucio, tienen su parte. Por ejemplo, Lao Tse, no creo que sea su nombre, yo creo que significa gran maestro o viejo sabio. Y Confucio, de Confuce. Entonces yo creo que este tipo de personajes históricos de la antigüedad, de la edad antigua, tienen menos registro. Y por lo tanto, están entre el misticismo y la realidad. No te estoy diciendo que Jesús no existió, pero no es necesario que Jesús sea una deidad. Eso es falso. Jesús fue un profeta del siglo I después de la era común. Sí que hay evidencias históricas. Tácito, pero Tácito era muy odiador del cristianismo. Decía que un loco Jesús existió, pero no iba a estar de acuerdo con el cristianismo porque él no era cristiano. Él era de la religión romana pagana. ¿Me entienden? Entonces, pues, mira, Rigoberto Hidalgo, si tú ves este video, que no creo que lo vayas a ver, por favor, trata de ser sincero. Cree lo de la tumba vacía, no me importa. Pero sé sincero y no le mientas a tus seguidores. ¿Y cómo que 24.000 registros? No seas exagerado, amigo. Y otra cosa, por favor, traten de educarse. Aquí pueden venir creyentes, no creyentes, expertos, no expertos. Aquí son bienvenidos todos. Pero si tú vas a venir aquí a tratarme con una verdad, que por lo menos tenga base sólida y no que se base completamente en la fe. Espero que les hayan gustado mi crítica. Espero hacerle otra crítica más a Roberto Hidalgo, que no creo, porque ya me quiero dedicar a hablar de lo que me gusta, ¿no? Por favor, aprendan, por favor, estudien. Yo soy ignorante, todos somos ignorantes, pero cada día podemos aprender más. Por favor, sean humildes en este tipo de cosas y que no haya riña ni discusión. Sin más que decir, buenos días, buenas tardes y buenas noches.